El 6 de junio de 1944, a las 6:30 de la mañana, un comanche de 23 años llamado Larry Saupiti estaba agachado detrás de la rampa metálica de una lancha de desembarco, a poco más de 180 metros de la costa de Normandía. Era operador de radio de la Cuarta Compañía de Transmisiones, perteneciente a la Cuarta División de Infantería. La rampa cayó. Saupiti pisó la arena mojada, encontró refugio detrás de un muro de contención, encendió su radio y habló. Pero no habló en inglés. Entre la estática y el rugido de los cañones navales, transmitió dos frases en una lengua que jamás se había escuchado antes en ningún campo de batalla europeo. Dijo, básicamente, que habían realizado un buen desembarco, pero que habían desembarcado en el lugar equivocado. A casi 100 kilómetros tierra adentro, en un edificio de piedra en Saint-Germain-en-Laye, un tranquilo suburbio al oeste de París, un operador alemán de inteligencia de señales se apretó los auriculares contra los oídos. Formaba parte de Kona 5, el regimiento de inteligencia de señales de la Wehrmacht, responsable de toda Europa Occidental. Su centro de evaluación llevaba meses cartografiando minuciosamente el despliegue de radio aliado al otro lado del Canal de la Mancha. Habían identificado indicativos de unidades, rastreado divisiones enteras por sus huellas electrónicas particulares, catalogado frecuencias completas. Eran, sin exagerar, algunos de los operadores de intercepción mejor entrenados de todo el mundo. Aquella mañana, cuando comenzó la invasión, el espectro de radio literalmente estalló. Miles de transmisiones inundaron cada banda de frecuencia, voz, código Morse, ráfagas cifradas. Pero algo no encajaba. Mezcladas entre las frecuencias americanas que llevaban meses vigilando, había señales que no correspondían a ningún sistema lingüístico que ningún analista alemán hubiera estudiado jamás. No estaban cifradas, ni codificadas, ni distorsionadas deliberadamente. Eran, simplemente, sonidos, rítmicos, guturales, rapidísimos, que nadie en aquel edificio lograba identificar. El operador anotó fragmentos fonéticos y los pasó a sus superiores. Nadie en todo el centro logró ubicar aquella lengua. No era inglés, no era francés, no era ningún idioma europeo conocido. Tampoco era ninguna lengua sobre la que sus aliados japoneses les hubieran informado jamás. Fue, para la inteligencia alemana, un callejón sin salida antes incluso de empezar a investigarlo. Antes de seguir, si están descubriendo este tipo de historias por primera vez, les pido que se suscriban al canal Historias del Frente Mundial y dejen su me gusta. Eso ayuda a que estas historias sobre soldados americanos lleguen a más personas que valoran recordar lo que hicieron. Ahora sí, sigamos con el relato completo. Conserven esa imagen. El operador alemán en Saint-Germain-en-Laye. El lápiz congelado sobre su libreta. Los auriculares llenos de palabras nacidas 3 siglos atrás en las llanuras de Oklahoma. Porque para entender cómo llegó a ese momento de absoluta confusión, primero hay que entender lo que ese mismo sistema había sido antes de que los americanos aparecieran en escena. Durante 5 años, el servicio de inteligencia de radio alemán había sido, sencillamente, el mejor del mundo entero. Y eso no era simple orgullo nacional, era un hecho operativo comprobado. Para 1944, aproximadamente 12.000 soldados de transmisiones alemanes se dedicaban a interceptar, radiolocalizar, descifrar y evaluar el tráfico de radio enemigo en cada frente, desde Noruega hasta el norte de África. Habían descifrado las comunicaciones militares checas en cuestión de horas, y lo habían hecho 2 veces seguidas, usando exactamente el mismo método, porque los checos habían cometido el mismo error en ambas ocasiones. Habían leído el tráfico del ejército polaco casi tan rápido como los propios polacos lo transmitían, siguiendo órdenes de movilización en tiempo real, hasta que todo el sistema de radio polaco colapsó por completo hacia el segundo día de la campaña. Habían rastreado la estación principal del alto mando francés mientras huía de París hacia Tours en junio de 1940, y sabían exactamente cuándo el general Weygand trasladaba su cuartel general.
porque la propia firma electrónica de la radio se movía junto con él. En el frente oriental, los operadores soviéticos eran tan descuidados transmitiendo en texto claro, que las compañías de intercepción alemanas podían reconstruir órdenes de batalla completas. Incluso los británicos, cuya disciplina radial se consideraba la más rigurosa entre todos los aliados, cometían errores críticos. Sus redes de defensa costera transmitían indicativos directamente de una tabla fija, sin cifrar y sin variar jamás, lo que permitía a un operador alemán identificar la estación, la red completa y toda la cadena de mando en cuestión de minutos. El teniente general Albert Braun, quien se convertiría en jefe de transmisiones del ejército alemán en 1944, y que después de la guerra escribiría el informe definitivo sobre la inteligencia de señales alemana, anotó con algo cercano a la incredulidad que los británicos habían perjudicado seriamente el valor de su bien disciplinada organización radial, precisamente por este tipo de descuidos. En resumen, cada ejército que tocaba un transmisor de radio terminaba tarde o temprano, siendo perfectamente legible para los alemanes. La única variable real era cuánto tiempo tardaban en lograrlo. Los checos tardaron horas, los polacos, días, los franceses, semanas. Los soviéticos prácticamente se lo entregaban servido. Y entonces llegaron los americanos. Conviene recordar este dato, porque el resto de la historia depende directamente de él. El propio informe de Braun afirma que hasta el verano de 1942 no se encontraron dificultades para interceptar las comunicaciones de radio americanas. Las redes eran fáciles de identificar. Las unidades británicas y americanas podían distinguirse por sus abreviaturas, por sus señales operativas, por su distinta manera de leer los números en voz alta. Los americanos eran, en el vocabulario profesional de los oficiales alemanes de transmisiones, cooperativos. Esa palabra, cooperativos, es la clave de toda esta historia, porque todo lo que ocurrió después es, en el fondo, la historia de cómo el servicio de radio más cooperativo de todo el planeta se transformó en el más impenetrable de todos. Y no porque los americanos hubieran aprendido de repente disciplina, ni porque hubieran ajustado sus procedimientos internos, sino porque se volvieron, sencillamente, más americanos que nunca, y el sistema alemán, simplemente, no tenía ningún modelo previo para explicar lo que eso realmente significaba. El muro contra el que finalmente chocaron los alemanes no fue un solo muro. Fueron 5 muros distintos, apilados uno encima del otro, y cada uno de ellos estaba hecho de un material completamente diferente. El primero era completamente invisible. No tenía absolutamente nada que ver con códigos, ni con cifras, ni con lenguajes secretos. Nació de un solo ingeniero, en una fábrica de radios en Chicago, que logró convencer al ejército de los Estados Unidos de hacer algo que ningún ejército del mundo había intentado jamás. Y en el instante en que el ejército finalmente aceptó su propuesta, cada receptor alemán de intercepción apuntando hacia el oeste, simplemente se quedó en silencio. En 1940, el ejército de los Estados Unidos tenía un problema serio con sus radios. Sus equipos tácticos, los que usaban los infantes, y las tripulaciones de tanques en el campo, funcionaban con amplitud modulada, AM, exactamente la misma tecnología que usaba cualquier otro ejército del planeta. Y la AM tenía una falla que resultaba enormemente grave en combate. Era ruidosa, no en volumen, sino en visibilidad. Una señal AM se expandía ampliamente, rebotaba contra la ionosfera, viajaba a distancias enormes y podía ser captada por cualquier receptor sintonizado en la banda correcta. Para una estación de intercepción alemana situada a 300 kilómetros detrás del frente, el tráfico americano en AM era, literalmente, una ventana abierta de par en par. Un hombre llamado Daniel Noble pensó que existía una manera mejor de resolver este problema. Noble era ingeniero en la Galvin Manufacturing Corporation, en Chicago, la empresa que años después se renombraría a sí misma como Motorola. No era militar, no tenía rango alguno, pero entendía algo sobre la frecuencia modulada FM,
que prácticamente nadie dentro del cuerpo de señales del ejército había considerado seriamente hasta entonces. Las señales FM viajaban en frecuencias muy altas, y esas frecuencias se comportaban de manera completamente distinta a las que usaban los ejércitos del mundo. No rebotaban contra la ionosfera, no viajaban cientos de kilómetros. Iban en línea recta, de antena a antena, y ahí se detenían por completo. Alcance visual únicamente, lo que significaba que una estación alemana de intercepción situada 100 kilómetros detrás del frente podía apuntar todos sus receptores hacia el sector americano y no escuchar absolutamente nada, porque la señal FM de la radio de un simple fusilero jamás lograba llegar tan lejos. Noble contaba además con el respaldo de Edwin Howard Armstrong, profesor de la Universidad de Columbia, inventor de la FM de banda ancha en 1933. Cuando llegó la guerra, Armstrong entregó sus patentes de FM al Departamento de Guerra de manera completamente gratuita, sin ninguna licencia ni regalía. La tecnología de radio más importante del siglo XX, cedida al ejército de los Estados Unidos sin ningún costo. Noble utilizó ese regalo. Se reunió con representantes del cuerpo de señales y los convenció de abandonar por completo la AM y construir toda la siguiente generación de radios tácticas sobre la base de la FM. El primer resultado fue el SCR-508, un equipo FM montado en vehículos para tanques y jeeps, introducido en marzo de 1942. El segundo resultado cambió por completo la guerra de infantería. El SCR-300, la radio que se ganaría el apodo de walkie-talkie, pesaba 17 kilos, se llevaba a la espalda y le daba a un comandante de compañía un enlace de voz claro con el cuartel de batallón, hasta 8 kilómetros de distancia. Entró en combate por primera vez en Anzio, en enero de 1944. Pero aquí está el dato que realmente hay que retener. Cada compañía de fusileros del ejército americano también llevaba 6 unidades, SCR-536, la llamada Handy Talkie, una radio portátil de apenas 2,5 kilos, lo suficientemente pequeña como para operarse con una sola mano. 6 por compañía. Ningún otro ejército del mundo operaba de esta manera. Ni los británicos, ni los alemanes, ni los soviéticos, ni los japoneses tenían radios portátiles a nivel de pelotón. Piensen en lo que esto significaba para los operadores alemanes. Antes de la FM, un operador de intercepción podía sentarse frente a su estación y recorrer las bandas de frecuencia americanas, exactamente como quien gira el dial de una radio doméstica. Podía escuchar a comandantes de tanques, observadores avanzados, convoyes de suministro, tráfico de cuarteles generales, todo flotando libremente en el aire mediante ondas AM, que viajaban mucho más allá del propio campo de batalla. Después de la FM, esas mismas frecuencias simplemente se apagaron. El tráfico táctico en tiempo real, la información minuto a minuto que revelaba dónde estaban las unidades, qué estaban haciendo y hacia dónde se dirigían, sencillamente desapareció de los receptores alemanes. En julio de 1943, los alemanes capturaron varias unidades SCR-536 y al menos un SCR-300 durante los combates en Sicilia. Las examinaron con detenimiento. Sus propios informes técnicos describieron las radios americanas como, en sus propias palabras, extremadamente efectivas. Entendían perfectamente la ingeniería, entendían el principio detrás de la tecnología. Pero entender una tecnología y replicar todo un sistema industrial completo son dos cosas radicalmente distintas. Alemania nunca logró producir en masa una radio táctica FM equivalente. Para cuando finalmente comprendieron del todo lo que la FM significaba en el campo de batalla. Las fábricas americanas ya habían construido más de 130,000 radios portátiles. Así quedó levantado el primer muro. Los oídos alemanes, entrenados para escucharlo absolutamente todo, de pronto solo encontraban silencio donde antes había voces americanas. Pero aquí es donde la historia se profundiza, porque la FM no lo cubría todo.
Las comunicaciones de nivel superior, de regimiento a división, de división a cuerpo de ejército, seguían viajando en frecuencias de mayor alcance que las estaciones alemanas sí podían interceptar. Y los soldados americanos, siendo soldados americanos, no siempre eran demasiado cuidadosos con lo que decían en esas frecuencias. Así que los alemanes reforzaron su intercepción de voz, esperando recuperar allí lo que habían perdido a nivel de compañía. Pusieron a sus mejores operadores de habla inglesa a escuchar el tráfico de voz americano. Y lo que aquellos operadores escucharon fue un segundo muro, uno que ninguna cantidad de equipo técnico podría jamás resolver. Para entender el problema, hay que entender qué tipo de inglés hablaban realmente esos operadores alemanes. El servicio de inteligencia alemán reclutaba a sus especialistas en idioma inglés de un grupo bastante reducido, hombres con educación universitaria, en su mayoría, que habían aprendido inglés a través de libros de texto, de literatura clásica, del Servicio Mundial de la BBC. Su inglés era preciso, gramaticalmente impecable, y en cierto sentido, verdaderamente excelente. Podían leer los discursos de Churchill sin dificultad. Podían seguir perfectamente el tráfico de una brigada blindada británica, porque los británicos hablaban por radio de la misma manera formal en que redactaban sus memorandos oficiales. Y entonces sintonizaron a los americanos. Imaginen a un operador alemán que pasó 4 años estudiando literatura inglesa en la Universidad de Heidelberg. Puede discutir a Shakespeare con soltura. Ha leído a Hemingway. Escucha una transmisión de un batallón de infantería americano en algún lugar de Francia, y lo que le llega a través de los auriculares es un joven de 20 años de Brooklyn, hablando al doble de velocidad de cualquier oficial británico, comiéndose consonantes, tragándose vocales enteras, usando palabras que no aparecen en ningún diccionario que ese alemán haya visto jamás. Y eso, sin contar todas las palabrotas. Los soldados americanos habían inventado, además, todo un vocabulario propio de siglas que funcionaba como un idioma paralelo dentro del inglés. Snafu, fubar. Expresiones que aparecían constantemente en el tráfico de radio, no como código deliberado, sino simplemente como la forma natural en que hablaban los americanos entre sí. Y aquí es donde el problema se vuelve todavía peor. Estados Unidos, en 1944, no era, lingüísticamente hablando, un solo país. Eran, en la práctica, 50 países distintos, hablando el mismo idioma de maneras completamente diferentes. Un muchacho de Boston pronunciaba las palabras de forma distinta a uno de Mississippi. El hijo de un ranchero de Montana usaba expresiones que un obrero de fábrica de Detroit jamás había escuchado en su vida. Y el ejército los mezcló a todos juntos, texanos, neoyorquinos, hombres de Minnesota, muchachos de los pantanos de Luisiana. Les puso una radio en la mano y les dijo, simplemente, hablen. El resultado fue algo para lo que ningún programa de entrenamiento alemán podía prepararlos. Oficiales de enlace británicos que monitoreaban las redes de radio americanas durante la campaña de Normandía anotaron, con genuina alarma, que los operadores americanos abandonaban constantemente los indicativos apropiados, usaban nombres de pila, hacían bromas, discutían entre ellos y transmitían información que debería haber estado cifrada, todo en voz completamente clara, todo en un dialecto que técnicamente era inglés, pero que, en la práctica, era prácticamente su propio idioma. Vale la pena detenerse un momento a apreciar la ironía de todo esto. El ejército alemán era, en muchos sentidos, la fuerza de combate más disciplinada lingüísticamente de toda la historia militar. Cuando un comandante de tanque alemán transmitía, usaba exactamente las mismas palabras, en el mismo orden, con las mismas abreviaturas que cualquier otro comandante de tanque alemán. Esto se consideraba una fortaleza enorme. Pero también significaba que la mente alemana estaba entrenada, desde su base misma, para buscar patrones en el lenguaje, patrones en el procedimiento, patrones en la estructura. Y el servicio de radio americano, sencillamente, no tenía ningún patrón reconocible. O más bien, su único patrón era precisamente la ausencia total de patrón.
Esa informalidad no era una simple falla técnica, era, en el fondo, toda una cultura. Y una cultura, sencillamente, no se puede descifrar como si fuera un simple cifrado matemático. Y la historia no termina ahí, porque incluso si cada operador alemán hubiera nacido en Brooklyn y hubiera crecido rodeado de béisbol americano, la simple escala descomunal de todo lo que llegaba por esas frecuencias los habría enterrado de todos modos. En las semanas inmediatamente anteriores al día D, el tráfico de radio del Teatro Europeo de Operaciones, solo el correspondiente a los cuarteles generales, solo la preparación previa, promediaba entre 1,5 y 2 millones de grupos cifrados por día. Por día. Y eso era antes de que un solo soldado siquiera pisara una lancha de desembarco. Cuando comenzaron los desembarcos, cuando 150,000 hombres llegaron a 5 playas distintas en una sola mañana. Y cada uno de esos hombres pertenecía a una unidad equipada con radios. El volumen del tráfico americano no se duplicó, ni siquiera se triplicó. Se convirtió en una auténtica inundación, tan vasta que el sistema alemán de intercepción, construido originalmente para un mundo donde los ejércitos transmitían apenas docenas o cientos de mensajes al día, se encontró de pronto intentando beber directamente de una manguera de bomberos a presión máxima. Consideren solo la aritmética a nivel de compañía. Una compañía estándar de fusileros americana llevaba 6 radios, SCR-536. Una sola división tenía aproximadamente 36 compañías de fusileros. Esos son 216 radios portátiles solo en las compañías de fusileros de una única división, sin contar siquiera las radios de batallón, las de regimiento, las de artillería, las de cada tanque Sherman, ni las frecuencias de control aéreo táctico, ni las redes de apoyo naval. Ahora colóquense de nuevo dentro de aquel edificio de piedra en Saint-Germain-en-Laye. Son un operador alemán de intercepción. Tienen buen equipo. Tienen entrenamiento sólido. Llevan años haciendo exactamente este trabajo. Su misión es escuchar al enemigo, extraer inteligencia útil y entregarla a sus comandantes antes de que quede completamente obsoleta. Esa última parte, antes de que quede obsoleta, es precisamente el detalle que terminó de romper por completo todo el sistema, porque la inteligencia militar tiene una vida útil muy breve. Y contra los americanos, esa vida útil resultaba brutalmente corta, porque los americanos se movían rápido, mucho más rápido de lo que los alemanes esperaban, y mucho más rápido de lo que su propio ciclo de inteligencia lograba procesar. Alemania tenía 12,000 soldados de inteligencia de señales repartidos por todos los frentes: este, oeste, sudeste, Mediterráneo. El frente occidental recibía apenas una fracción de ese número total. Cona 5, responsable de toda Francia y los Países Bajos, era un único regimiento, un solo regimiento, contra la producción de radio combinada de 2 ejércitos americanos, un grupo de ejércitos británico y un ejército canadiense completo. Cuando la relación entre ruido y señal se inclina demasiado hacia el lado del ruido, sencillamente se deja de intentar encontrar la señal. No se puede procesar, no se puede evaluar, no se puede entregar a tiempo. Solo se puede escuchar el rugido, sabiendo que en algún punto dentro de él hay palabras que realmente importan y que jamás se lograrán encontrar a tiempo. Para finales del verano de 1944, la inteligencia de radio alemana en el frente occidental estaba, en la práctica, completamente ciega ante los movimientos tácticos americanos. Todavía podían interceptar algo del tráfico de nivel superior. Todavía podían intentar descifrar mensajes cifrados con la máquina M209, y de hecho lo lograban, leyendo quizás entre un 10 y un 30% de ellos, aunque casi nunca con la rapidez suficiente como para que eso importara realmente. Pero el panorama en tiempo real, la conciencia minuto a minuto de lo que las unidades americanas estaban haciendo sobre el terreno, se les había escapado por completo de las manos. 3 muros ya levantados. No podían escuchar el tráfico táctico de corto alcance, porque las señales FM jamás llegaban hasta sus estaciones. No podían entender el tráfico de voz que sí lograban interceptar,
porque el inglés americano no era el inglés que habían aprendido. Y aun cuando algunos fragmentos les llegaban lo suficientemente claros como para transcribirlos, el volumen resultaba tan descomunal y la velocidad de las operaciones americanas tan implacable, que la inteligencia llegaba muerta antes siquiera de alcanzar el escritorio de algún general. Pero los alemanes todavía no habían enfrentado lo peor de todo, porque mezcladas dentro de aquel océano de estática y jerga, en frecuencias que sí lograban recibir perfectamente, había transmisiones en idiomas que no eran simplemente desconocidos. Eran idiomas que jamás se habían puesto por escrito en toda su historia. Idiomas que provenían de un lugar que ningún lingüista alemán había estudiado nunca, y que ninguna universidad alemana había enseñado jamás. La historia de cómo esos idiomas terminaron en un campo de batalla europeo comienza 26 años antes, en un bosque de Francia, durante otra guerra completamente distinta. En octubre de 1918, durante la ofensiva de Mozargona, la 36ª División de Infantería estadounidense estaba fijada en pleno combate, y los alemanes leían absolutamente cada mensaje que los americanos enviaban. Un coronel llamado Alfred Wainwright Bloor, comandando el 142º Regimiento de Infantería, escuchó por casualidad a dos de sus soldados hablando entre ellos. Eran Choctaw de Oklahoma y estaban conversando en su lengua nativa. Bloor no entendió ni una sola palabra, y en ese preciso instante comprendió que, si él no podía entenderlos, los alemanes tampoco podrían. En cuestión de horas, el movimiento coordinado gracias a esa lengua tuvo éxito total, sin ninguna interferencia enemiga. Después de esa guerra, tanto la inteligencia alemana como la japonesa tomaron nota del incidente. Entre ambas guerras mundiales, ambas naciones enviaron estudiantes e investigadores a Estados Unidos para estudiar las lenguas indígenas americanas. Visitaron reservas, asistieron a cursos universitarios, intentaron construir perfiles lingüísticos de tantas lenguas tribales como pudieron, y fracasaron por completo, no por incompetencia, sino porque la tarea, sencillamente, resultaba imposible. Existían cientos de lenguas indígenas distintas en Norteamérica. Muchas de ellas jamás se habían escrito. No tenían gramáticas estandarizadas, ni diccionarios publicados. Sus estructuras tonales, su sintaxis, sus sistemas verbales estaban tan alejados de cualquier familia lingüística europea o asiática, que incluso lingüistas entrenados necesitaban años enteros de inmersión total para lograr una comprensión básica. Así que, cuando llegó la siguiente guerra, Estados Unidos repitió la estrategia, pero esta vez de manera completamente deliberada. En el invierno de 1940, el ejército reclutó a 17 jóvenes comanches de Oklahoma. Fueron enviados a Fort Benning, Georgia, y asignados a la 4ª Compañía de Transmisiones. Allí construyeron un código dentro de otro código. La propia lengua comanche ya resultaba de por sí completamente incomprensible para cualquier persona ajena a ella. Pero además, crearon 250 términos especializados para conceptos militares que no existían en comanche. Los bombarderos se convirtieron en pájaros embarazados, las bombas en pájaros bebé, los tanques en tortugas. Un mensaje que a una máquina cifradora normal le tomaba hasta 4 horas enteras codificar y descodificar. Un operador comanche lo lograba en menos de 3 minutos. 13 de estos hombres desembarcaron en Utah Beach el 6 de junio de 1944. Y aquí la historia vuelve exactamente al punto donde comenzamos, porque el primer mensaje codificado transmitido desde la playa aquella mañana fue enviado, precisamente, por el soldado Larry Saupiti, el mismo joven de 23 años con el que abrimos este relato. Ese mensaje viajó desde su radio hasta otro comanche dentro de la misma red de transmisiones de la división. Fue traducido al inglés y transmitido hacia arriba por toda la cadena de mando, todo en cuestión de minutos. Cualquier operador alemán que lograra interceptarlo solo escuchaba el sonido de una lengua sin forma escrita, sin ningún parentesco europeo conocido, sin ningún punto de entrada posible para el análisis.
Los comanches combatieron a través de Francia y hasta dentro de Alemania. Estuvieron en Cherburgo, en Saint-Lô, en el bosque de Hurtgen y en la batalla de las Ardenas. Varios resultaron heridos. Ninguno murió. Su código jamás fue descifrado. Y no estuvieron solos. 8 hombres Meskwaki, de una tribu tan pequeña en Iowa, que esos 8 hombres representaban a 1 de cada 6 adultos Meskwaki existentes, sirvieron también como codificadores en el norte de África y en Italia. 3 de ellos fueron capturados y pasaron meses enteros en campos de prisioneros alemanes e italianos. El código, sin embargo, jamás fue quebrado, porque sencillamente no había ningún sistema matemático que romper. Solo había una lengua viva, hablada por apenas unos cientos de personas en todo el planeta, llevada a la guerra por hombres a quienes de niños les habían dicho que su propia lengua no valía absolutamente nada. Ese es el cuarto muro. FM que los receptores alemanes no lograban escuchar. Jerga que los lingüistas alemanes no lograban interpretar. Volumen que los analistas alemanes no lograban procesar. Y lenguas que la inteligencia alemana ni siquiera lograba identificar, mucho menos descifrar. Pero todavía quedaba un muro más. Y este no era invisible, ni cultural, ni lingüístico. Era puramente matemático. Dentro de los centros de transmisiones americanos, atornillada a los escritorios, custodiada por hombres con órdenes explícitas de destruirla antes que dejarla caer en manos enemigas, había una máquina. Los alemanes le habían puesto un nombre. La llamaban AM-2, Máquina Americana 2. Llevaban años enteros lanzando a sus mejores criptoanalistas contra ella, y no habían logrado absolutamente nada. Pesaba más de 45 kilos, medía más de medio metro de altura, y contenía en su interior 15 rotores, organizados en 3 bancos de 5, cada uno controlando el movimiento de los demás en una cascada de complejidad matemática tan extrema que el análisis por fuerza bruta resultaba completamente inviable con cualquier tecnología existente en 1944. Los americanos la llamaban Sigaba. Ni un solo mensaje, ni un solo descifrado parcial, ni siquiera un mínimo punto de apoyo. Cada unidad. Sigaba llevaba consigo órdenes permanentes de autodestrucción en caso de captura. Una carga de termita de 18 kilos, capaz de fundir por completo los rotores, el cableado y la carcasa entera en un charco de metal fundido. Ni una sola máquina Sigaba cayó jamás en manos enemigas durante toda la guerra. Ni una sola. Pero aquí está el giro más sorprendente de toda la historia. Los americanos usaban una segunda máquina cifradora, esta sí más pequeña y portátil, para las comunicaciones tácticas a nivel de división e inferiores. Se llamaba M209, y esta sí, los alemanes lograron romperla parcialmente hacia comienzos de 1943, aprovechando ciertas debilidades matemáticas del sistema. Un criptoanalista llamado Reinhold Weber, trabajando precisamente en Saint-Germain-en-Laye, llegó incluso a diseñar y construir una máquina electromecánica específica para acelerar el descifrado del tráfico M209. Para agosto de 1944, esa máquina ya estaba operativa. Pero para entonces, los aliados ya estaban rompiendo por completo el frente en Normandía. El tercer ejército de Patton avanzaba a toda velocidad a través de Francia, y la propia unidad de Weber tuvo que evacuar apresuradamente Saint-Germain-en-Laye, sin siquiera tiempo suficiente para destruir todos sus documentos. Y esto revela algo mucho más profundo sobre el enfoque americano de seguridad en las comunicaciones. Los americanos siempre supieron que la M209 era vulnerable. Nunca pretendieron que fuera indescifrable. Estaba pensada sencillamente para ser rápida. Un mensaje cifrado con M209 podía enviarse y descifrarse en cuestión de minutos, mientras que un mensaje protegido con Sigaba tomaba mucho más tiempo y requería equipo demasiado pesado y valioso para un simple puesto de mando de división bajo fuego enemigo.
Así que los americanos tomaron una decisión completamente deliberada: usar la máquina vulnerable para el tráfico táctico, que quedaría obsoleto en cuestión de horas de todos modos, y proteger absolutamente todo lo que realmente importaba con la cigaba, prácticamente inexpugnable. Los criptoanalistas alemanes, que lograban leer entre un 10 y un 30% del tráfico M209, estaban, en la práctica, leyendo el periódico de ayer. Comparen esto con el propio enfoque alemán. La Wehrmacht confiaba plenamente en su máquina Enigma para proteger sus comunicaciones en todos los niveles, desde los submarinos en el Atlántico hasta los grupos de ejércitos en el frente oriental. Los comandantes alemanes creían firmemente que Enigma era indescifrable. No lo era en absoluto. Los británicos y los americanos llevaban años leyendo el tráfico Enigma a escala industrial. Miles de mensajes cada día, a través del programa Ultra, y esa inteligencia moldeó batallas enteras, desde el Alamein hasta las Ardenas. Alemania depositó toda su confianza en un solo cerrojo, y jamás supo que ese cerrojo ya había sido forzado desde hacía años. Los americanos hicieron exactamente lo contrario. Asumieron desde el principio que su cerrojo táctico sería forzado tarde o temprano, y lo usaron de todos modos, porque la velocidad en el frente importaba más que la perfección absoluta. Y mantuvieron un segundo cerrojo, la cigaba, reservado exclusivamente para todo aquello que realmente no podía permitirse ser leído por el enemigo. 5 muros en total. Silencio de la FM. Caos lingüístico. Volumen abrumador. Idiomas imposibles de identificar. Y una fortaleza criptográfica de 2 capas, una sacrificable por diseño, otra absolutamente impenetrable. Pero la pregunta más profunda de toda esta historia, la verdadera respuesta a por qué los operadores alemanes finalmente se rindieron intentando descifrar la charla americana, no tiene que ver con ninguno de estos muros por separado. Tiene que ver con lo que los 5 tenían en común. Después de la guerra, en una pequeña casa en el pueblo bávaro de Neumarkt-Sankt-Veit, Albert Braun se sentó a escribir su informe definitivo. Había ingresado al ejército alemán en 1913. Había servido como oficial de transmisiones durante la Primera Guerra Mundial. Había comandado una división en el Frente Oriental. Y en 1944 había sido nombrado jefe de transmisiones de todo el ejército alemán, el puesto más alto en toda la Wehrmacht dentro de esa especialidad. El informe que finalmente produjo es meticuloso y cubre absolutamente cada frente, cada campaña, cada enemigo distinto. Contra los polacos, su lenguaje es clínico. Contra los franceses, casi despectivo. Contra los británicos, respetuoso pero seguro de sí mismo. Contra los soviéticos, casi con desprecio. Pero contra los americanos, el tono cambia por completo. Es el tono de un hombre describiendo algo que podía ver con total claridad, pero que jamás llegó a comprender del todo. Y esa es, en el fondo, la respuesta real. No fue la FM, no fue la jerga, no fue el volumen, no fueron los codificadores indígenas, no fue la cigaba. Todo eso fueron, en realidad, simples síntomas. La causa verdadera estaba por debajo de todos ellos. Algo estructural, algo profundamente cultural. El sistema alemán, militar, industrial, intelectual, estaba construido sobre el orden, el mando jerárquico, el procedimiento estandarizado, el control centralizado. Eso no era, en absoluto, una debilidad. Era precisamente lo que había hecho a la Wehrmacht tan devastadora en 1940 y 1941. Pero el sistema americano estaba construido sobre otra base completamente distinta: la autoridad distribuida. La idea de que un sargento en una trinchera podía tomar una decisión sin esperar la autorización de un coronel, y que esa decisión sería, probablemente, lo suficientemente buena. Las radios no eran, simplemente, herramientas de comunicación. Eran instrumentos de toda una filosofía de mando, que empujaba la toma de decisiones hacia el nivel más bajo posible, y confiaba plenamente en los hombres de ese nivel para actuar por su propia cuenta. Por eso la FM fue una revolución americana, y no británica ni alemana,
Porque el ejército americano quería radios a nivel de pelotón, un nivel donde ningún otro ejército del mundo consideraba siquiera que las radios debían existir. Por eso la jerga resultaba tan impenetrable, porque el ejército había reunido a 12 millones de hombres de cada rincón de una nación inmensa, diversa, multilingüe, y los había puesto a todos en la misma frecuencia. Por eso el volumen resultaba tan aplastante, porque detrás de ellos había toda una base industrial capaz de producir 130.000 radios portátiles, algo que la industria alemana, hambrienta de materias primas y bajo bombardeo constante, jamás podría siquiera aproximarse a igualar. Y por eso funcionaron los codificadores indígenas, no solo porque sus lenguas fueran oscuras, sino porque Estados Unidos era la única nación en el mundo que contenía dentro de sus propias fronteras cientos de lenguas indígenas distintas, habladas por ciudadanos dispuestos a servir en sus fuerzas armadas. 5 muros, un solo fundamento común. Ese fundamento era un país demasiado grande, demasiado diverso, demasiado descentralizado y demasiado productivo como para que ningún sistema jerárquico de inteligencia pudiera jamás llegar a modelarlo por completo. Queda todavía una última cosa por contar, y es breve. Es sobre lo que ocurrió después de que las radios finalmente enmudecieran. La guerra terminó el 8 de mayo de 1945. Albert Braun murió en 1975, en Múnich, a los 80 años. Reinhold Weber sobrevivió a la evacuación de Saint-Germain-en-Laye y no publicó su propia historia hasta el año 2004. Edwin Howard Armstrong, el inventor de la FM que regaló sus patentes al ejército de manera gratuita, nunca vivió para ver el reconocimiento real de lo que su tecnología había significado en el campo de batalla. Consumido por años de litigios legales, se quitó la vida en enero de 1954, a los 63 años. Daniel Noble regresó a Motorola, donde ayudó a construir una de las mayores empresas de comunicaciones del mundo entero. Y los codificadores regresaron a casa. Los 13 hombres comanches de la 4ª compañía de transmisiones volvieron a Oklahoma. Varios habían sido heridos. Ninguno había muerto. Pero su servicio permaneció clasificado durante décadas enteras, y no pudieron contarle a nadie lo que realmente habían hecho durante la guerra. Lo mismo ocurrió con los 8 hombres Meskwaki de Iowa. No fue sino hasta 1968 que el ejército finalmente desclasificó estos programas, y no fue sino hasta 2013, casi 70 años después de terminada la guerra, que el Congreso de los Estados Unidos finalmente les otorgó la Medalla de Oro del Congreso a codificadores de 33 tribus distintas, incluyendo a los comanches y a los Meskwaki. Para entonces, todos los codificadores comanches originales ya habían fallecido. Charles Chiviti, el último de ellos, murió en 2005, a los 83 años. Pocos años antes de morir, dijo algo que pesa mucho más que cualquier párrafo del informe de Braun. Dijo que su propio idioma había ayudado a ganar la guerra, y que eso lo llenaba de un orgullo inmenso. Su idioma. El mismo que alguna vez habían intentado arrebatarle por completo. Larry Saupiti, aquel joven en Utah Beach, la voz que abrió esta historia, sobrevivió a la guerra, regresó a Oklahoma, y vivió allí tranquilamente hasta su muerte, décadas después. ¿Por qué los operadores de radio alemanes terminaron rindiéndose ante la charla americana? Porque esa charla nunca fue, en realidad, un simple código por descifrar. Era sencillamente un país entero, vasto, ruidoso, informal, multilingüe y libre, hablando consigo mismo a través de un océano, con cada una de las voces que tenía. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si les pareció interesante, un me gusta ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a más personas. Si todavía no están suscritos, sería un honor contar con ustedes en el canal Historias del Frente Mundial. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse el próximo video. Y si alguien en su familia sirvió durante la Segunda Guerra Mundial, cuéntenos su historia en los comentarios. Nos vemos en la próxima.